reclamación, ¿vale? Para nosotros la reclamación es como si fuese la enfermedad de vuestros pacientes, por lo tanto nosotros como abogados, sé que a veces nos miráis con mala cara, pero nos consideramos en la parte de ese legal como si fuéramos vuestros médicos, ¿vale? Voy a hablar un poco de cómo ha ido cambiando un poco la función de la reclamación, alguna pildorita de cómo podéis prevenir alguna reclamación y luego si tenéis alguna pregunta y demás, aunque por vergüenza veo que va a ser difícil, ¿vale? Pues estamos para animaros, ¿vale? En primer lugar, a lo que sabréis, ¿vale? Ha habido un cambio de la evolución y el paradigma del paciente y eso es lo que ha provocado justamente que seáis un foco de lo que no os han dicho durante la carrera, no os han dicho en ningún sitio, que vais a ser un foco de reclamación a lo largo de vuestra actividad profesional. No quiero mentiros, pero por desgracia es así. Cuando nosotros empezamos hace más de 20 años con el grupo Uniteco, la media que ibais a tener de reclamaciones a lo largo de vuestra vida profesional no serían más de 3-4 reclamaciones y en la actualidad, de lo que estáis empezando, si os dedicáis tanto a la pública como a la privada, estáis en torno a 20-25 reclamaciones a lo largo de vuestra carrera profesional. Eso no significa que esas reclamaciones que vayáis a tener sean todas judiciales y eso tampoco significa que vayáis a tener que todos los golpes que vais a tener sean siniestro total. Pero sí que os avisamos que podéis tener esas reclamaciones y lo que vamos a tener que mantener siempre es la calma. En un primer momento empezamos con un sistema paternalista, eso lo que hacía justamente es que las reclamaciones fueran menores, el paciente que diga confiaba en la decisión del médico y si se producía algún tipo de complicación, pues por lo menos lo entendía más, ¿vale? Tenemos en cuenta que el sistema también ha ido variando en función de las comunidades que tengamos. La comunidad que más reclamaciones o frecuencia de reclamaciones tiene en función del número de pacientes es Valencia, luego ya empieza a acercarse Madrid, nos vamos por Cataluña y luego Andalucía. En algunos sitios todavía se sigue respetando mucho la figura del médico. En el 2002, por desgracia, se introduce una ley que es la ley 41/2002, que os lo acaba de decir Silvia. Os recomiendo encarecidamente que tengáis como libro de cabecera esa ley 41/2002. No son más de 35 artículos, no son más de 20 hojas y os va a permitir conocer elementos fundamentales para el tratamiento y la relación médico-paciente y las dudas que podéis tener, no solamente ya en el manejo de las historias clínicas, sino en algunas dudas que podéis tener sobre si podéis intervenir o no, si tenemos la posibilidad de realizar algún acto de urgencia, etcétera, etcétera. Yo es una recomendación, evidentemente me podéis escuchar o no me podéis escuchar, ¿vale? Y el tercer y último problema que nos encontramos en la evolución justamente del ámbito sanitario es la burocratización de la sanidad. Y eso se produce justamente por la judicialización. En el momento que se judicializa el procedimiento, lo único que se va a ver en el procedimiento son una serie de documentos específicos que son lo que van a permitir enjuiciar vuestra actuación médica. Y me imagino que entenderéis cuáles son esos documentos, que evidentemente es la historia clínica. ¿Cuál es la causa del aumento de las reclamaciones? En primer lugar, porque sois un blanco muy fácil a reclamar. Sois un blanco muy fácil porque sois de las pocas profesiones que en el caso de que se haya cometido algún tipo de daño os pueden inhabilitar. Yo como abogado me puedo equivocar y es muy difícil que llegue a una reclamación penal por inhabilitación. Sin embargo, por desgracia, la ley todavía no ha corregido esa situación en el médico profesional. Vosotros intentáis salvar a los pacientes, se puede producir un error como ocurre en cualquier tipo de profesión y por desgracia hoy en día todavía existe ese riesgo de inhabilitación que esperemos que todos luchemos para conseguir que el legislador cambie eso. Luego las expectativas de los usuarios. Es muy importante, siempre por intentar aligerar la carga que tienen los pacientes o los familiares del paciente, intentamos darles que las expectativas de las intervenciones van a ser mucho más favorables. Al crear una expectativa muy grande, si se tiene cualquier tipo de complicación, el paciente lo que entiende es que se ha producido algún tipo de error en la actuación médica. Si usted me dijo que iba a salir todo bien, si usted me dio una tasa de éxito muy importante, mi recomendación siempre que informéis, ¿vale? Es, mire, sabemos cómo entramos, creemos que tiene que salir bien, pero lo cierto es que se pueden dar complicaciones. No deis tasas de éxito muy altas porque no merece la pena, porque no lo van a entender. El paciente escucha lo que quiere escuchar. El proceso de duelo, al final siempre hay que buscar un culpable. ¿Y a quién buscamos como culpable? A los profesionales que hayan tratado. Es más, si yo soy el último profesional que he tratado a ese paciente, es posible que el primero reciba la denuncia o la demanda sea yo. No os voy a decir nada, el doctor Google, ¿vale? Pues evidentemente se ha convertido en tú me dices que tengo un diagnóstico, pero te lo voy a discutir porque incluso a lo mejor antes de haber venido aquí he visto algunos diagnósticos o el amigo de no sé quién me ha dicho, ¿vale?
La prensa sensacionalista, evidentemente me imagino que cuando ves algún tipo de reclamación ves lo típico, condenan a una indemnización de 13 millones de euros en el hospital de no sé dónde, o condenan a un ginecólogo por 6 millones de euros. Vende mucho más que todas las reclamaciones que por desgracia estamos todo el día defendiendo, pues salga sueldo profesional, reclamación injusta ante el profesional, denuncia falsa ante el profesional. Eso por desgracia a la prensa no vende. Y esta prensa sensacionalista evidentemente lo que hace es que aumente la litigiosidad, ¿vale? Luego la aparición evidentemente de asociaciones de reclamaciones y de defensa de pacientes en la medida que les salen muy baratos los procedimientos, ¿vale? Y finalmente uno de los elementos integrantes de la historia clínica, que justamente os ha mencionado también el SIGA, que es el consentimiento informado escrito, que el legislador entendió que en el caso de no existir ese consentimiento informado escrito, pues daría lugar siempre a una mala praxis, y esa mala praxis daría lugar a una indemnización. Nos vamos a cuáles son los enemigos número 1 del médico, ¿vale? En primer lugar empezaré por la historia clínica, ¿vale? Vosotros cuando vais a atender un día normal de hospital, atendéis a los pacientes y no atendéis a un paciente. Atendéis como mínimo 30, 40, no sé lo que veréis o tendréis que ver a lo largo de vuestra vida profesional. Pues bien, cuando esa historia llega al procedimiento, esa historia es única y exclusivamente lo que ve el juez. Y además entiende que habéis tenido todo el tiempo del mundo para tratar a ese paciente. La historia clínica anteriormente se consideraba como un documento que os pasabais los médicos para poder dar información del paciente. Oye, uno lo ha visto en el turno de mañana, lo pasa al turno de noche, lo pasa al y le voy haciendo un poco las variaciones técnicas o me veo en las hojas de enfermería. Pues no, se convierte en un documento médico-legal que se va a encargar de escudriñar para ver si ha podido haber algún elemento negativo. Problema de esto, que el juez, primero, es paciente. Y segundo, que ya se conoce el resultado. Si yo tengo un paciente que ha muerto o tengo un paciente con unas lesiones muy graves, ya tenemos un hándicap, ¿vale? Y en vez de verse las valoraciones de la historia clínica desde el inicio hasta el final, pues por desgracia empezamos en el final y vemos que se podía haber hecho mejor. Vosotros lo hacéis evidentemente en las sesiones clínicas, pero es para seguir mejorando ese protocolo, pero por desgracia el jugador tenemos que enseñarle a verlo desde el momento ex ante. Por ello las historias clínicas pues tienen que ser claras y precisas, ser accesibles, ¿vale? Ser completas y sobre todo no tener pereza a escribir, ¿vale? Cuando escribamos lo hacemos en sentido positivo hacia nosotros y por favor, si vemos que un compañero no ha hecho todo lo más adecuado posible, no intentamos poner en la historia clínica algo que pueda hacer que ese compañero pueda tener algún tipo de problema. Igual si me viene un traslado de un hospital privado a un público, me pongáis algo que pueda perjudicar mucho, pues yo que sé, palabras como barbaridad, que lo hemos visto en algún procedimiento y demás. ¿Por qué? Porque un día vosotros podréis estar en esa situación. Entonces pensar en todo lo que va a venir y cómo puede ser interpretado por terceros que no son médicos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las historias clínicas por reclamación? Oye, pues una historia clínica que se ha extraviado, que es inexistente. Eso ya empieza a ser más difícil con las historias clínicas digitalizadas, evidentemente, en lo que serían las clínicas privadas, pues si no se han digitalizado, pues podemos tener este tipo de problemas, omisiones u errores en la historia clínica o incluso que se haya pedido la historia clínica al centro hospitalario y que por desgracia pues no hayan aportado analítica, no hayan aportado biopsias, es decir, la persona que recibe esa petición de historia clínica no tiene por qué conocer todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, muchas veces, si por desgracia soy reclamado, que espero que no, pero ya os he dicho que os tocará, así que verlo como una normalidad, ¿vale? Lo que habrá que ver es la historia clínica y tendremos que estudiar que realmente esté toda la historia clínica aportada. Por cierto, cuando recibís una historia clínica, que nos digan y nos mientan con que el acceso a la protección de datos no tenéis derecho a la historia clínica. Justamente el hecho de que se haya reclamado os permite ver esa historia clínica y tener acceso a la misma, ¿vale? Historias clínicas adulteradas, pues lo he comentado, sí que evidentemente si se produce algún tipo de adulteración en el que queramos poner algo a favor posteriormente, pues vamos a tener un problema. Al estar digitalizada ya se genera una huella digital en todo el procedimiento y si se ha adulterado, aunque no hayáis puesto nada que no sea verdad, sino que hayáis intentado añadir o ampliar, como muchas veces no se ve realmente cuál ha sido la modificación, puede ir en vuestra contra porque parece que estáis reconociendo que realmente se hizo algo. ¿Vale? La falsificación evidentemente pues puede producir cualquier tipo de lo que sería un delito. ¿Vale? Como veis he utilizado la infografía de hace mucho tiempo del cuerpo humano, es así, pero como tengo niños
tal, pues le sigo utilizando para enseñar biología. En relación a lo que es el consentimiento informado, este es nuestro caballo de batalla en cualquier juzgado. Ya no podemos hacer absolutamente nada para que el juez entienda que es que no había otra oportunidad muchas veces. Una intervención puede ser necesaria para que necesite el consentimiento informado. Una intervención que se le ha programado a un paciente es que tiene que hacerse sí o sí, que el paciente no se va a poder leer el consentimiento informado y aunque se lo lea no va a entender las complicaciones que tiene. ¿Y qué pasa? ¿Qué le decimos? ¿Que o se muere o no firma el consentimiento informado? No se puede hacer, pero existe. Por lo tanto, ¿cómo evitar las reclamaciones? Con que exista un consentimiento informado escrito. Y a partir de ahí podríamos entrar en un debate de cuánto tiempo antes tiene que estar firmado, cómo tiene que ser ese consentimiento informado, quién lo tiene que informar, etc. Como no vamos a tener suficiente tiempo, la verdad es que nos quiero aburrir, ¿vale? Os diría que por lo menos un poquito antes de cualquier tipo de actuación, incluso aunque sea de urgencia, que me lo firme un familiar, ¿vale? Y luego, evidentemente, puede ser informado por cualquier médico. Tiene que ser médico, me da igual la especialidad. Como médico sabéis los riesgos adicionales a cualquier tipo de procedimiento. Otra cosa es que luego su médico especialista pueda informarle mucho más al paciente. Lo que se autoriza no es la autorización de la intervención o de la prueba diagnóstica. Lo que se autoriza es que el paciente ha estado informado. Lo que queremos probar es que el paciente ha estado informado, no que me va a ser intervenir y aceptar la intervención. El motivo fundamental de las condenas que tenemos es por la ausencia de ese consentimiento informado. No es porque lo hagáis mal, no es porque hayáis incumplido el protocolo, no es que hayáis generado lo que nosotros llamamos en derecho un daño antijurídico, es decir, un daño que por desgracia el paciente tiene de soportar, como una cicatriz, que no consiga totalmente el resultado, sino normalmente viene aparejado a esto. Como no tengo toda la información suficiente, si se me produce ese tipo de complicación, pues por ejemplo, una cicatriz queloide que no venía en el consentimiento informado, pues tengo derecho a, aunque le ha arreglado al paciente la vida y le he salvado la vida, tengo derecho a indemnizarle con 7.000 euros por una cicatriz que me ha quedado en la cabeza. ¿Absurdos? Pues son estos absurdos que tenemos en los procedimientos, ¿vale? Y además, como os comentaba anteriormente, si el consentimiento informado escrito está, más del 70% de los abogados van a decir que no presentan ningún tipo de reclamación porque estos tipos de procedimientos sí que es cierto que son muy tediosos y duran muchos en el tiempo, ¿vale? Cosas importantes del consentimiento informado, pues ya lo he dicho, ¿vale? Que es la prueba definitiva, es el cajón desastre de los abogados y ahí estaría, pues eso, lo que os he dicho, tiene que ser verbal y escrito. Nosotros con el consentimiento escrito demostramos que ha sido verbal, ¿vale? Que tiene que ser entregado con tiempo suficiente, pero como os digo, que exista mejor que mejor, ¿vale? Tiene que ser explicado por cualquier tipo de médico. El top 5 de los errores frecuentes sería el mismo día de la intervención. Evidentemente hay algunas actuaciones médicas que tendrá que ser el mismo día de la intervención, pero si hemos hecho una planificación una semana antes sobre una prueba diagnóstica, sobre cualquier tipo de procedimiento, tendríamos que poner aquella fecha en la que se planificó, se entregó. Consentimientos sin fecha, pues entonces se entiende que no existen. Consentimientos genéricos, es decir, el Quijote inverso, pues evidentemente no vale porque no se está autorizando nada. Y el tercer enemigo. ¿Quién creéis que es el tercer enemigo? Venga, un valiente, valienta, valiente, valiente. Venga, pues os lo voy a decir. Vosotros mismos. Sois uno de los enemigos fundamentales en un procedimiento judicial. Por desgracia, para presentar una reclamación, ¿qué es lo que necesita el abogado? La herramienta fundamental, el perito médico. Un perito médico que va a decir que habéis hecho las cosas mal. Por lo tanto, podéis convertiros en alguna ocasión, podéis pasar ese lado oscuro y empezar a reclamar a vuestro médico. Lo que os decía anteriormente, el testigo, si vosotros en una historia clínica habéis puesto algo contrario a vuestros compañeros, pues evidentemente tendréis que venir al estrado y proceder a tener que declarar con vuestro compañero. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que en estos procedimientos también os convertís a veces en enemigo de algún compañero. ¿Dónde os pueden reclamar? ¿Vale? Voy a dejar la parte extrajudicial y la parte de otros. Ahí estaría, pues, dentro del 25 de reclamaciones que vais a recibir, pues estaría el núcleo gordiano, ¿vale? Serían 17 reclamaciones más o menos, y las más problemáticas estarían en el penal y en el civil o contencioso administrativo, ¿vale? El penal, ¿vale? Ya trabajáis en el ámbito público o privado, os pueden reclamar desde el primer momento, ¿vale? Y me da igual que seáis residentes, no residentes, residente de primer año, de segundo, de quinto, me da igual. Os pueden reclamar desde el primer segundo, ¿vale? Y esta acción va directamente contra vosotros, no va contra la institución hospitalaria y, por desgracia, como os decía anteriormente, lo que se busca principalmente, además del dinero, es la inhabilitación del profesional, ¿vale? Para daros tranquilidad, es muy raro que haya una condena penal, también es raro que haya
más raro todavía si cabe que haya una condena penal a un residente, salvo que os hayáis pasado por la torera cualquier tipo de protocolo, ¿vale? Y además la ausencia de consentimiento informado tampoco genera ningún tipo de condena penal en este tipo de procedimientos. Lo malo, que este tipo de procedimientos dura en torno a una media de 6 a 8 años. Eso se llama la pena de banquillo, ¿vale? Nosotros hemos empezado con personas que yo apenas llevaba en la carrera y al final he conocido a todos sus hijos, ¿vale? Y eso realmente desgasta cuando termina un procedimiento y ves a los compañeros que aunque pensaban que lo habían hecho todo bien, siempre tenían la espada de Damocles de Carlos, es que me puede pasar algo, pues esto es como cuando yo me voy a operar, no te tiene que pasar nada, pero a lo mejor tienes una complicación de la anestesia y te mueres, pues esto más o menos es lo mismo, le decimos que no pasa nada, pero puede ocurrir. Pero es que terminas el penal y nos vamos a otra vía, no se les ha agotado las ganas de reclamar, porque como quieren dinero, pues pasaríamos a adquirir el contencioso administrativo. Si estáis en el público, sería contencioso administrativo, ahí lo mucho que recibiríais es, oye, se ha recibido esta reclamación, hazme un informe, pues antes de hacer cualquier informe, por favor, nos contactáis y os damos algún asesoramiento de lo que tenéis que poner o no, ¿vale? Y en el procedimiento civil, pues sí que va contra vosotros y lo que se reclama es dinero. Por lo tanto, una buena póliza, no tenéis ningún tipo de problema. Igual que en el coche o en el hogar, una buena póliza, todo es protegido. Hasta aquí bien, ¿no? Y después de esto, que veo que ahora ya empiezan a ver de susto, ¿hay medicamentos? ¿Hay protección? Pues evidentemente siempre hay protección, ¿vale? En primer lugar, lo que os he dicho, el consentimiento informado escrito, pero también es importante la historia clínica, poner en las anotaciones que se ha informado al paciente e incluso a sus familiares. Es decir, cuando estéis en procedimientos donde a lo mejor haya que tomar decisiones de urgencia, es bueno que lo pongáis en las historias clínicas también, ¿vale? Existen, cuando dediquéis a la actividad privada, si os dedicáis a alguno, pues también consentimientos informados digitales y me imagino que en algún momento pues también en la administración pública se traerá procedimiento. En la historia clínica son varios dibujos, ¿vale? Pues podéis hacer los dibujos perfectamente para decir cómo se explicó el procedimiento, etc. Tenéis que cuidar los mails, los SMS y las comunicaciones que tenéis con el paciente. Son válidos como prueba y son parte integrante de la historia clínica, aunque no se considera puramente función desde el punto de vista clínico-médico, ¿vale? Muy importante también en esa relación médico-paciente familiares, grabaciones. Os pueden grabar y no digan, no, si yo no he dado mi autorización, me da igual, si yo como paciente me entrevisto contigo, te puedo grabar sin que me des ningún tipo de autorización y puede ser utilizado en un procedimiento, ¿vale? Por lo tanto, tener cuidado a reconocer cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de tal, ¿vale? Y seguros a todo riesgo. Pues evidentemente tenéis que tener cuidado con la letra pequeña, cuidado con el que es el más barato y sobre todo cuidado con el que no cubre el consentimiento informado. Y luego vendrá la posible pregunta, y si no, la hago yo. Bueno, pero nosotros actuando en la sanidad pública estamos totalmente asegurados. Pues no lo sé. Actualmente, sí, pero eso mismo pensaban los compañeros hace 6 años en Valencia, que estaban plenamente asegurados. Y sin embargo, como la comunidad no contrató la póliza por toda la responsabilidad, nada más estaban en los procedimientos penales. Al final dependéis de que un tercer pague. Esto es como si mi papá no me paga el teléfono. Yo pienso que me lo está pagando todo el rato y me corta el teléfono. Pues esto es igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque sale justamente de lo que sería el patrimonio del Estado y en ocasiones puede ocurrir que las primas que le ponen esos seguros no sean suficientes. Pero peor todavía, que existan franquicias, ¿vale? En las comunidades, por ejemplo, como el Servicio Extremeño de Salud, Andalucía o el SESPA, ¿vale? El Servicio Asturiano, tienen franquicias. ¿Qué significa esto? Que si nos condenan en el ámbito penal, la primera parte de esa franquicia, como en el coche, ¿quién la paga? El médico, ¿vale? Por lo tanto, recomendación, si podéis haceros algún seguro particular, yo lo haría, pero, oye, las decisiones, no hay ningún problema. Y luego ya, si recibís cualquier tipo de reclamación, ya tengáis seguro privado o no, llamar a los compañeros de Uniteco, que seguro que os podemos ayudar nosotros como abogados a poderos proteger aunque no tengáis pólizadas con ellos, ¿vale? Os dejaré mi teléfono si alguno lo quiere en la presentación, ¿vale? Para que os podamos ayudar. Y ya con esto casi estoy terminando, ¿vale? El camino de la reclamación, ¿vale? Para que podamos convertirlo en un caso de éxito, ¿vale? En primer lugar, mantener la calma, ¿vale? Ya os lo he dicho, lo repito, soy pesado, vais a recibir reclamaciones. Pues no pasa nada, ¿vale? Y si lo recibe un compañero, le volvemos a decir lo mismo, no pasa nada, ya me tocará a mí, ¿vale? Segundo, antes de realizar cualquier tipo de actuación y demás, avisa, pues eso, si tenéis un corredor especializado, pues avisa al corredor, o nos avisaros a nosotros si ya nos conocéis, o todo lo que necesitáis, ¿vale? Evidentemente, preparar y revisar la historia clínica y la empezamos a estudiar conjuntamente.
No relacionarse con la parte contraria, por el motivo que os he dicho anteriormente, sobre todo por el tema, cuidado con las relaciones que podáis tener, ¿vale? Defensa judicial, pues evidentemente mi amigo, mi primo, mi cuñado es abogado, ya, pero no es abogado especializado en derecho sanitario o no habrá llevado tantos temas, ¿vale? Igual que me recomendaríais a mí que en un tema me viera un especialista, pues yo recomendaría que lo hubiese siempre también un especialista, ¿vale? Y en principio luego ya, para el caso de éxito, que trabajemos todos juntos. Y con esto, seguir trabajando con Pasión y Educación, y lo siento si os hablo.